Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamín Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. A ver, pongámonos en situación. Imaginemos por un momento que un líder religioso, y bueno, no uno cualquiera, sino uno del siglo XIX, dice de forma completamente seria algo increíble. Ya, a ver qué es. Pues dice que si no sales a bailar, si no vas al teatro o si no te pones a hacer deporte esta misma semana, literalmente te estás cavando una tumba prematura. Madre mía. Suena a locura, ¿verdad? Es que es una locura total, especialmente si pensamos en esa época. Claro, el contexto es clave. Exacto. O sea, normalmente la imagen que tenemos de esos pioneros, de esas comunidades tan estrictas de hace casi 2 siglos, pues es de rostros súper serios, ropa oscura, abotonada hasta el cuello. Sí, el típico puritanismo extremo. O de ocio, era básicamente un billete de ida directo al infierno. Totalmente. Pero hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en unos documentos históricos que, la verdad, destrozan ese estereotipo por completo. Es que lo rompen a pedazos, a mí me parece una pasada. Y eso es lo que hace que este análisis sea tan fascinante. Estamos explorando la visión de Brigham Young, que fue una figura histórica monumental en la colonización del oeste americano en el siglo XIX. Claro, un líder súper influyente. Súper influyente, sí. Y lo que se extrae de estos registros no es el típico sermón sobre el sacrificio y el sufrimiento puritano, que es lo que uno esperaría. Ya, el típico mensaje de agachar la cabeza y trabajar. Exacto. Pues, al contrario, nos encontramos con una filosofía sobre la salud mental, el ocio y el deporte que es sorprendentemente moderna. Se plantea que el entretenimiento, a ver, fíjate en esto, no es una tentación que hay que evitar, sino una necesidad biológica y psicológica innegociable. A ver, es que esto me parece de verdad una pasada. Es como estar escuchando a un psicólogo moderno hablando de higiene mental. Sí, o de cómo evitar el desgaste profesional. Eso, el famoso burnout, pero escrito por alguien que literalmente viajaba en carruaje por el desierto. Es un contraste brutal. Bueno, vamos a desgranar esto poco a poco porque hay una idea central que me llama muchísimo la atención. Y es cómo se separa el ocio de la religión en sí misma. Pero a la vez se le da un valor vital enorme. Ajá, el tema de separar los conceptos. Claro. Se argumenta que, por ejemplo, tocar el violín o montar un baile no forman parte de la adoración sagrada. No son rituales religiosos. O sea, nadie estaba diciendo que bailar un vals fuera el equivalente a rezar, pero la función que cumplían estas actividades era mantener el cuerpo en perfecta armonía con la mente. Esa es la clave, la armonía. Y para explicar esto, en los textos se utiliza una analogía que, sinceramente, deberíamos enmarcar. La del leñador, sin duda alguna. Esa misma. Es que es el núcleo de toda esta perspectiva. Se describe que la mente humana trabaja, en todo momento, como un leñador. Detengámonos ahí un segundo, porque la imagen tiene tela. Si nos imaginamos a un leñador en pleno bosque, a ver, no está dando un paseíto tranquilamente. ¿Qué va? Está haciendo un esfuerzo brutal. Está dando hachazos sin parar, usando una fuerza física inmensa desde que amanece hasta que cae el sol. Es una imagen de desgaste continuo, de tensión acumulado. Sí, es puro agotamiento. Y claro, si la mente es ese leñador que no deja de talar árboles cognitivos, resolviendo problemas, preocupándose por la supervivencia de la familia o de la comunidad. Que en esa época la supervivencia era un problema diario y literal. Totalmente. Pues entonces el acto de organizar un baile o ir a jugar al béisbol no es simplemente abandonar el bosque por puro capricho. No, para nada. Es, si seguimos con mi propia aportación a la analogía, detenerse un momento para afilar el hacha. Me gusta mucho esa forma de verlo. Afilar el hacha. Es una manera muy gráfica de entenderlo. En los registros originales se habla de sacudirse un poco. Sacudirse. Qué curioso. Sí, de dejar las preocupaciones a un lado para ejercitar el cuerpo y de esa manera obligar a la mente a descansar. Lo que se busca, en última instancia, es la renovación completa de la persona. Fortalecerse, agilizarse. Pero, a ver, fíjate que aquí me surge una duda razonable. Confieso que al principio esto me pareció una contradicción enorme. Por la parte del cansancio físico. Exacto. Pensemos en alguien que está absolutamente agotado mentalmente.
O sea, su cerebro no da para más después de una jornada de puro estrés, de resolver 1000 problemas. Ya, el típico día que terminas frito. Eso es. ¿No resulta un poco paradójico que la solución que se propone para ese agotamiento extremo sea precisamente gastar una cantidad enorme de energía física? Entiendo por qué lo dices. O sea, estás destrozado y te dicen, venga, vete a sudar la gota gorda bailando durante horas o corriendo por ahí. Me cuesta creer que esa sea la receta instintiva para descansar, ¿sabes? Claro, parece contradictorio, desde luego. Si lo miramos desde una perspectiva superficial, parece que el descanso equivale sin más a la inactividad, a tumbarse en el sofá. Lógico, es lo que el cuerpo te pide. Pues fisiológica y psicológicamente, esa aparente paradoja tiene todo el sentido del mundo. Y lo fascinante aquí es ese enfoque decimonónico que se adelanta muchísimo a su tiempo. ¿Ah, sí? ¿La ciencia actual respalda esto? Totalmente. Hoy en día, la neurociencia nos explica que el trabajo mental intenso mantiene al sistema nervioso simpático en un estado de alerta altísimo. Claro, el cuerpo está en tensión constante. Eso es. La mente está trabajando como ese leñador, acumulando tensión muscular, liberando cortisol, preparándose para una amenaza invisible. Madre mía. Y si simplemente nos sentamos en una silla o nos tumbamos en la cama a intentar descansar sin más, el cerebro sigue trabajando. Claro, el famoso bucle de pensamientos que no te deja dormir por las noches. Exacto. Cierras el portátil a las 8 de la tarde, te tiras en el sofá y tu cabeza sigue, no sé, mandando correos electrónicos imaginarios. Sí, repasando las conversaciones. La atención no se ha liberado en absoluto. Así que, ¿cómo apagas ese motor cognitivo que va a 1000 revoluciones? Pues buena pregunta. Al realizar un esfuerzo físico exigente, como un baile vigoroso, una carrera, cualquier deporte, obligas a tu organismo a desviar toda esa energía de la corteza prefrontal directamente hacia los músculos. Ah, claro. Le quitas la energía a los pensamientos. Justo. Es lo que en psicología clínica actual se podría llamar una vía de escape somática. Agotas el cuerpo de forma deliberada para forzar a la mente a silenciarse. Qué fuerte. O sea, el cuerpo dice, a ver, necesito todos los recursos para mover las piernas al ritmo de este violín y el cerebro no tiene más remedio que dejar de preocuparse por los problemas diarios. Así de simple. Es una comprensión asombrosamente holística. Se reconoce una nutrición mutua. La facultad física y la mental se nutren y se equilibran mutuamente. Ambas son un don, y ambas necesitan mantenimiento. Madre mía. Visto así, cambia por completo la perspectiva. El objetivo, entonces, no es la frivolidad, sino agilizarse, fortalecerse y evitar esa fatiga mental paralizante. Exactamente. Vale. Entiendo perfectamente que a nivel individual sudar te reinicia el cerebro. Pero claro, ¿qué pasa cuando escalas esto? Te refieres a nivel social, claro. Sí. ¿Qué ocurre cuando vives en una comunidad entera, en una sociedad que, por dogma o por tradición, prohíbe literalmente hacer todo eso? Pues ahí entramos en terreno peligroso. Porque aquí es donde la historia da un giro que me parece, a partes iguales, súper cómico y bastante oscuro. Sí, si conectamos esto con el panorama general, lo que vemos es el peligro real de las tradiciones paralizantes. Es un análisis sociológico fascinante el que se hace en estos textos. Totalmente. Aquí es donde se pone muy interesante. Imagínate la escena. Se describe a toda una generación de personas mayores. Los abuelos y abuelas de la comunidad. Eso es. Abuelos y abuelas que, debido a lo que se califica en el texto como una falsa religión heredada de sus antepasados, pues jamás habían puesto un pie en un salón de baile. En toda su vida, sí. Nunca habían ido a un teatro, estaban súper convencidos de que cualquier expresión de júbilo físico era un pecado gravísimo. Y de repente se levanta esa prohibición. Se rompe el tabú. Se les dice, a ver señores, el baile no solo está permitido, sino que es bueno para ustedes, lo necesitan. Y la reacción de esa generación mayor es, uno de los detalles más reveladores de todo el análisis. Es buenísimo, se cuenta que esos abuelos, al verse libres de esas cadenas puritanas de repente, estaban muchísimo más ansiosos que los propios adolescentes por lanzarse a la pista de baile. Es una imagen maravillosa, la verdad. Pioneros de 60 años abalanzándose sobre la pista de madera con un hambre de diversión acumulada durante décadas. Sí, superando en entusiasmo a los chavales más jóvenes. Totalmente. Pero, aunque es una anécdota que nos hace sonreír y es súper tierna, esconde una tragedia profunda que se denuncia con muchísima fuerza en los documentos. Sí, el tono del autor cambia drásticamente en ese punto.
se lanza una afirmación que me dejó de piedra. Se asegura con total rotundidad que la falta de entretenimientos diseñados para levantar el espíritu ha llevado a decenas de miles de personas prematuramente a la tumba. Así de crudo. Decenas de miles. O sea, que a un líder del siglo XIX le escuches decir que la falta de diversión literalmente acortaba la vida de multitudes es fortísimo. Es muy fuerte, sí. Si conectamos esta afirmación con la historia de la salud pública, lo que estamos viendo es básicamente el diagnóstico de una enfermedad social. Ah, claro. Se está identificando ese puritanismo extremo y esa represión constante, pues no solo como un error teológico o de doctrina, sino como un riesgo mortal. Un riesgo para la salud física real. Exacto. Al afirmar que la privación de alegría envía a la gente a la tumba, de alguna forma se está medicalizando la diversión. Me encanta ese concepto, medicalizar la diversión. Se está reconociendo que negar sistemáticamente el movimiento físico, el arte, el teatro y el esparcimiento en general genera un nivel de estrés crónico y un deterioro biológico que termina por destruir el organismo. La tristeza y la rigidez constante literalmente te matan. Y esto nos lleva a una advertencia que me parece la cumbre de la audacia retórica en este contexto, si tenemos en cuenta la época. Sí, cuando prohíbe hablar del infierno, ¿no? Exacto. Se prohíbe categóricamente decir que estos medios para desarrollar la acción saludable del cuerpo y la mente provienen del infierno. Es una reclasificación completamente radical de las cosas. Ya te digo. Pensemos en el contexto histórico. En multitud de corrientes de pensamiento de aquella época, los teatros y los salones de baile eran descritos, pues, desde todos los púlpitos del país, como las antesalas de la perdición. Claro, las herramientas favoritas del diablo para distraer a las almas. Exactamente. Y aquí se le da un giro de 180 grados. Pasan de ser una tentación demoníaca a ser, directamente, un salvavidas médico y espiritual. Es alucinante. Se convierten en mecanismos vitales necesarios para mantener la maquinaria humana funcionando sin que colapse bajo el peso de sus propias obligaciones diarias. Vale, a ver, me convence totalmente el argumento de que el baile salva vidas y evita que te mueras de estrés a los 40 años. Pero claro, aquí me surge un dilema enorme. Cuéntame. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? ¿Cómo encajas organizar fiestas, ir al teatro y jugar al béisbol con ser un devoto creyente en una época tan superestructurada sin que te tachen de hereje o de frívolo? Es el gran reto, ¿sí? Porque ¿significa esto que existía, no sé, una especie de mandamiento divino que decía, oye, saldrás a divertirte obligatoriamente todos los viernes? Pues esto plantea una cuestión importante, porque ese es precisamente el puente filosófico que este autor construye, para integrar ambas cosas. No hay una separación artificial entre lo profano y lo sagrado. Ah, vale, todo es uno. Exacto. El trabajo diario, la supervivencia física, las creencias espirituales, todo conforma la vida total de la persona. Y dentro de esa vida total, se establece que quienes cumplen rigurosamente con sus convenios y sus responsabilidades necesitan, de forma vital, correr, jugar a la pelota o bailar. Para relajar la mente, claro. Eso es. Manteniendo al mismo tiempo a Dios en sus pensamientos y sus principios intactos. Pero la clave de todo esto está en cómo se articula frente a la idea de la obediencia estricta. Y ahí es donde entra la diferencia fundamental entre lo que es un mandamiento y lo que es un permiso. Justo. Y es un matiz brillante. Se dan ejemplos personales en el texto que son muy claros. El autor aclara que, nunca hubo un mandato celestial para bailar. No, nadie le ordenó coger un violín. A nadie se le obligó, bajo amenaza de castigo, a hacer un baile. Tampoco se ordenó organizar partidos para los muchachos, ni se dio la orden de construir un teatro. Pero todo ello está permitido. Exacto. Todas esas cosas están absoluta y felizmente permitidas. A ver si logro explicar cómo lo interpreto yo con una analogía más cotidiana, más nuestra. Adelante, a ver cómo lo visualizamos. Es como observar a un padre o a una madre con sus hijos pequeños. A ver, un buen padre no se acerca a su hijo en el colegio, le señala con el dedo y le da una orden militar diciendo te ordeno estrictamente que vayas al patio y te diviertas jugando durante los próximos 20 minutos. Claro, si haces eso, destruyes la magia por completo. Totalmente. El juego deja de ser juego y se convierte en una tarea más, en otro curro, en una obligación súper pesada. Lo que hace un padre sabio es construir el patio de juegos, abrir la puerta y simplemente dar el permiso para salir.
Porque sabe que es esencial. Exacto, porque saben lo más profundo que ese juego libre, sin reglas impuestas de cómo tienes que divertirte, es absolutamente esencial para que el niño no se vuelva loco y pueda crecer sano. Es esa libertad de vivir sin un manual de instrucciones asfixiante para cada segundo del día. Se entiende que el espacio para respirar, pues ya venía incluido en el diseño original del ser humano. Esa analogía da en el clavo, de verdad. Y plantea una cuestión muy profunda sobre la autonomía personal dentro de un sistema de creencias fuerte. Claro, te dan la libertad. Al establecer que no hay un mandamiento para construir un teatro, pero que sí hay un permiso absoluto del Señor, se está trasladando la responsabilidad al individuo. Es decir, te damos la libertad, pero tú tienes que ser lo suficientemente sabio para gestionar tu propio equilibrio vital. Tú tienes que darte cuenta de cuándo estás agotado. Eso es, no esperes a que alguien te ordene descansar. Tienes que reconocer que tu mente es como ese leñador trabajando sin parar y tienes que actuar en consecuencia. Y todo esto culmina en una conclusión que, a mi juicio, tiene un peso filosófico tremendo. ¿Cuál? La afirmación directa de que los entretenimientos y las diversiones son tan necesarios para el bienestar humano como los propósitos más serios y solemnes de la vida. Espera, repite eso porque es fortísimo. Poner el entretenimiento, el ocio, al mismo nivel que las obligaciones vitales más serias. Frente a todo el puritanismo. ¿Lo es? Se está subrayando una visión integradora del ser humano. El mensaje es clarísimo. La plenitud, la salud y el desarrollo de una persona no se alcanzan únicamente a través del sufrimiento, el sacrificio constante o el deber inquebrantable. Que es lo que siempre nos han vendido, básicamente. Sí, esas cosas son necesarias a veces, sí, pero la alegría, el esparcimiento y el movimiento físico libremente elegido son igual de cruciales. Sin una parte, la otra sencillamente colapsa. O rebelde, que hay que castigar y someter a una perspectiva donde el cuerpo y la mente necesitan, por utilizar sus propias palabras, nutrición mutua. Así que, si pensamos bien en todo este viaje histórico y psicológico que hemos hecho a lo largo del análisis de hoy, creo que las conclusiones son súper potentes. Hemos desmontado bastantes mitos hoy, desde luego. Ya te digo. Primero, hemos aprendido que la mente humana, al trabajar incesantemente, necesita desesperadamente la sacudida física del cuerpo para poder reiniciar su sistema y no quemarse por completo. La vía de escape somática, sí. Segundo, hemos descubierto ese diagnóstico, casi profético para su época, sobre el tremendo peligro de salud pública que supone reprimir la diversión en una sociedad. Literalmente, la falta de ocio y de alegría enviaba a multitudes a una tumba prematura por el desgaste de la rigidez. Y las falsas tradiciones. Exacto. Y por último, hemos explorado esa sabiduría profundamente adelantada a su tiempo que no solo permite, sino que valora el esparcimiento, el juego y el arte al mismísimo nivel de importancia que las responsabilidades más serias de nuestro día a día. Todo esto nos sirve como un gran recordatorio histórico, la verdad. El equilibrio entre el trabajo y el descanso, entre el deber y el ocio, no es un capricho moderno, no es un lujo de nuestra era. ¿Es una necesidad biológica y psicológica completamente atemporal? Siempre ha estado ahí. Sí. La tensión por encontrar ese equilibrio ha existido siempre, y la resolución más inteligente nunca ha sido la represión, sino la integración consciente y sana de ambas facetas en nuestra vida. Totalmente de acuerdo. Lo cual nos deja con un pensamiento final, una reflexión un poco provocativa para llevarnos a casa y darle un par de vueltas para quienes nos escuchan. A ver. Si en el siglo XIX, en medio de unas condiciones de vida durísimas, luchando contra los elementos para sobrevivir y sin tener ni idea de lo que hoy sabemos sobre neurociencia o la famosa hormona del estrés, alguien ya había comprendido con una claridad meridiana que jugar, bailar y desconectar eran cuestiones de vida o muerte para evitar el colapso mental, entonces, ¿qué nos pasa a nosotros hoy en día? Buena pregunta. O sea, en nuestra sociedad moderna, hiperconectada, superacelerada, donde tenemos toda la ciencia a nuestro favor, diciéndonos los inmensos peligros del estrés continuo, ¿por qué seguimos sintiendo tanta culpa cuando simplemente decidimos apagar el móvil, dejar el trabajo a un lado, tomar un verdadero descanso y salir un rato a bailar? Y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamin Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.